comentar. Esto pretende ser una mesa redonda a la vez que formal, también informal. Esto implica que os vamos a hacer partícipes, que podéis participar y de manera activa y bueno, pues nosotros más que encantados. Antonio ya lo hemos presentado anteriormente, profesor de la UNED, una auténtica máquina en el tema vampírico y todo lo que le echen encima. Son muy amables. Y para aquellos que todavía no conocéis a Martín, algunos le tendréis como profesor el año que viene, aparte de ser amigo, es pues bueno, a nivel académico un profesor brillante, un académico sobresaliente también, y una de las figuras pues bueno, más relevantes en lo que esté referido a estudios tolkianos. Entonces, pues bueno, podéis aprovechar también, si queréis meter cositas relacionadas con el Señor de los Anillos, el Hobbit, el mundo Tolkien, pues también habrá un espacio. Como breve introducción os diré que cuando planteé esta mesa redonda, bueno, cuando la planteamos Martín y yo, me acordé, ¿no?, de lo que fue mi primer contacto con este mundo de los monstruos. Con 11 años me regaló mi hermana La Princesa Prometida, era un libro de fantasy y yo creo que aquello me ha trastornado hasta el día de hoy. Así que te marca mucho, ¿no?, lo que lees de niño. Mi hermano se animó y un año después me regaló Drácula. Claro, estuve un año meándome en la cama y con ajo debajo de la almohada. Y dije, joder, pues... Pero vaya cambio, ¿no? Vaya cambio. Sí. Princesa Prometida. Sí, la verdad es que venía de un mundo de rosas y flores y todo muy infeliz bueno, pues eso, a pasar realmente miedo. Hasta que en el 2001, pues bueno, apareció Monstruos S.A. y dije, bueno, esto ya me relaja. Los monstruos son así, como en la peli, ¿no? Digo, esto ya puedo estar tranquilo. Y bueno, pues... Eso ya, pues debido a mi relación con el mundo académico, pues vas leyendo, ¿no?, más cosas sobre monstruos, especialmente una obra de Tolkien en la que recoge 7 ensayos, en la que va a hablar de monstruos y bueno, eso y mis grandes charlas con Martin, hablando también pues del tema, ¿no?, de cómo entendemos a veces estos monstruos reales, otras veces imaginarios. Y por supuesto muchísimas veces metafóricos. Entonces... vamos a escuchar a ellos, que son los grandes especialistas, los ponentes de esta mesa redonda, y después pues nos animamos, preguntamos y participamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl, por esta generosa introducción. Hablando de monstruos, no lo sé, yo creo que hemos tenido un debate bastante animado y variado a raíz de la conferencia que ha impartido el doctor Ballesteros antes. Hablando fundamentalmente sobre el papel de la tecnología, los nuevos avances tecnológicos y cómo proporcionan el surgir o el resurgir de determinados monstruos, determinadas criaturas del pasado, de un pasado a veces legendario, a veces mítico. Entonces, también quisiera destacar quizás, ¿no?, desde mi faceta de la investigación en la que más he centrado mis esfuerzos en la universidad ha sido en la obra de Tolkien. Y cómo, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial para Tolkien supone un antes y un después en su carrera como investigador, pero también como persona y como escritor también, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que supone una ruptura brutal con el pasado, un pasado ya más arraigado en las tradiciones y en una sociedad conservadora. Y arranca de raíz la inocencia de una generación entera de personas. Y en gran medida gracias a la tecnología, o debido a la tecnología, quizás mejor dicho, ¿no? Estas nuevas tecnologías aplicadas a gran escala, armas de destrucción masiva, y todo esto para Tolkien, como muchos otros, pues le supuso un auténtico horror y que le puso el mundo patas arriba, de la noche a la mañana prácticamente, ¿no? Tolkien fue al frente, estuvo en 1916 en la batalla del Somme, y curiosamente en este año es cuando se emplean los primeros tanques que se construyeron por parte de los ingleses, ¿no?, que introdujeron los tanques en las batallas y que fue, pues, quizás no la gota que colmó el vaso, ¿no?, en cuanto a la deshumanización de la Tierra. De repente aparecen una especie de criaturas acorazadas que escupen fuego y que arrollan todo lo que encuentran a su paso, ¿no? Y hay una reseña en un periódico alemán, porque los alemanes fueron los que sufrieron los efectos de estas primeras máquinas infernales, ¿no?, que destaca sobre todo el aspecto de estas máquinas como si fueran dragones que escupen fuego,
algo deshumanizado por completo, pero también con un componente sacado de un pasado legendario, un pasado mítico, ¿no? O sea que las dos cosas yo creo que están ahí presentes. Es decir, que hay una modernidad que trae una serie de cambios tecnológicos y un impacto terrible en la manera de concebir, de ver el mundo. Pero entonces, ¿qué hace el ser humano? Se agarra en cosas conocidas, aunque sean desagradables, pero cosas conocidas, esos monstruos que resurgen, ¿no? de las tinieblas del pasado y afloran en este momento histórico. No en vano, Tolkien, cuando regresa, solo estuvo 3 meses en las trincheras, pero cuando regresa a Inglaterra para convalecer, ya cuando se recupera de las primeras fiebres, empieza a escribir su primer relato completo que transcurre en la Tierra Media, que es La caída de Gondolin. Y ahí precisamente, los que conocéis la historia, pues ya sabéis que la importancia de los dragones era fundamental y aparecen ahí casi como Tolkien los vio en el frente, ¿no? en Somme. Así que, no sé, sí. este componente, ¿no? de modernidad y un pasado antiguo a la vez que van de la mano, ¿no? Sí, ciertamente, yo creo que has puesto un ejemplo absolutamente magnífico, ¿no? Que es el de la Primera Guerra Mundial, que es la primera guerra moderna en el sentido negativo del término, ¿no? Porque es una guerra ha habido siempre guerras, siempre han sido destructivas y horrorosas, claro, pero esta fue la primera guerra moderna en el sentido de destrucción masiva, como tú muy bien has dicho, ¿no? Con la tecnología puesta al servicio de la muerte, ¿no? De alguna forma. Y entonces recupera, claro, hablando de mito, ¿no? Recupera figuras mitológicas, ¿no? De alguna forma, como puede ser el dragón, pues que ha tenido además muchas vertientes, ¿no? A lo largo de la historia como mito. Yo lo que vería fundamentalmente yo veo una diferencia, que no sé si es una cuestión un poco personal y que me gustaría reflexionar más sobre ella, que es cómo en la monstruosidad yo hablaría de monstruos antiguos o monstruos relacionados con el folclore, ¿no? De alguna forma, y monstruos modernos, ¿no? De alguna manera. Dice Foucault que llama la atención sobre la etimología de la palabra monstruo, ¿no? Que viene del latín, del verbo latín monstrare. O sea, un monstruo es algo que se enseña, algo que se muestra, ¿no? Mira, cuando hablaré de Ricardo III, por ejemplo, de Shakespeare, y creo que ahí se ve muy claramente, ¿no? El monstruo es un ser que se relacionaba, la monstruosidad tanto, antes hemos hablado como contrapartida de The Picture of Dorian Gray, del personaje Dorian Gray, que es un monstruo bello y por eso doblemente peligroso. Pero eso de alguna manera está relacionado, yo creo, también con esa etapa moderna. Es decir, hay un monstruo que es, además eso Shakespeare se lo inventó, Ricardo III no era para nada monstruoso, era una persona normal y corriente, no tenía ni ninguna joroba, ni era cojo, ni nada de eso, como aparece al principio de la obra, muy relacionado luego con lo que ocurre con Frankenstein. Yo creo que el monstruo moderno, el primer monstruo moderno como tal, está precisamente relacionado con un ser, no sé, parecido en ese sentido a Dorian Gray, que es el Satán de Milton en Paradise Lost. Es decir, ahí aparece una visión de la monstruosidad como eso, Satán, pero Satán, claro, nosotros lo imaginamos con los cuernos, etcétera, ¿no? Ahí horrible, espantoso, monstruoso, pero en realidad en el poema aparece como lo que es, como un ángel, como un ser de luz, y en ese sentido pues mucho más persuasivo, mucho más capaz de captar nuestra atención, como sucede, por ejemplo, con Dorian Gray, ¿no? Y yo creo que ahí está de alguna manera, es decir, Satán es un monstruo ya, vamos, antiquísimo, por supuesto, pero esa percepción nueva yo creo que es importante. Y luego, fijaos, es muy significativo lo que antes apuntaba de la ambigüedad de lo monstruoso, esa ambigüedad moral, es decir, ¿qué es lo que nos da? En el debate de lo que estaba yo hablando antes y en este debate yo creo que hay un tema fundamental, ¿qué es lo que realmente nos da miedo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que produce terror? ¿Qué es lo que da miedo en cada época, en cada momento? Porque eso cambia también, va cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, que por ejemplo para mí, no sé si habéis leído American Psycho, la película, en fin, si no la veis no pasa nada. Pero la novela es magnífica, creo, es terrible y espantosa y hace falta tener mucha
pero está muy bien escrita, está muy bien hecha y precisamente para mí nos presenta precisamente cómo sería The Picture of Dorian Gray si Oscar Wilde hubiera descrito exactamente qué le pasaba a Dorian Gray. Claro, le quita toda la ambigüedad. Es un monstruo posmoderno en el sentido de que también está desencantado y vemos lo que hace y cómo genera terror a través de su comportamiento. De Dorian no sabemos lo que hace. Del propio Drácula sabemos muy poco a lo largo de la novela, como decía antes, ¿no? Yo creo que esta capacidad de producir esa ambigüedad es algo que está muy relacionado con el terror, con lo monstruoso. Y aquí haría una diferencia con esos monstruos, es decir, un dragón hoy en día quizás no daría ningún tipo de... Son todos esos monstruos que en cierto momento dieron miedo, pero que ya de alguna forma han quedado desemantizados, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí que es cierto, ¿no? Claro, Tolkien cuando presenció aquellas terribles escenas, ¿no? en el Somme, pues su primera reacción fue, digamos que, mirar hacia atrás, pero muy lejos en el tiempo. Y claro, él tenía una formación que le permitía sacar toda una serie de referencias literarias, culturales, y que lo primero que le vino a la cabeza pues, fue, bueno, pues mira, voy a escribir algo en clave mítico, ¿no? Y entonces empezó a escribir esos relatos. Fueron relatos de juventud. Pero claro, si nos fijamos en El Señor de los Anillos, es una obra ya de madurez, obra que empieza bastante tarde en su vida, en su carrera como escritor también, y que va elaborando durante 17 largos años también. Y como en este relato, a diferencia del Hobbit, no hay dragones, no hay mención de dragones. Si hubiera que destacar una figura en El Señor de los Anillos que se acerca más al paradigma monstruoso, ambiguo, yo diría que es Saruman. Sí. O sea, Saruman es esta figura. Y ahí hicieron un casting estupendo, eligiendo a Christopher Lee para el papel, ¿no? en esta versión. Así que, y además, lo que se percibe en Saruman es la voz de un político moderno, que empieza a tergiversar la verdad con las palabras. Utiliza su voz para engañar, para dar una visión de la realidad que presenta como única y real, que no tiene por qué serlo, y hace falta la presencia de un Gandalf para desenmascarar a Saruman, ¿no? Delante de todos los demás que se quedan embaucados ante la voz de Saruman. Claro. Y de hecho, el capítulo se titula La voz de Saruman. Y ahí hay una connotación, yo creo que también con Heart of Darkness, que se ha mencionado antes, ¿no? Que hablamos del coronel Kurtz, que perdido en la selva, que ha sucumbido por completo a la corrupción más absoluta en la selva, ¿no? Y que lo único que queda de él es su voz al final. Se ha quedado en nada, pero mantiene su voz, esta voz que hechiza, que te engaña, ¿no? Eso precisamente, además, yo creo que Conrad, bueno, hay estudios sobre ello, pero yo creo que lo toma bastante de Frankenstein, que es uno de los grandes paradigmas de la monstruosidad. Creo que tienes totalmente toda la razón en lo que has dicho de Saruman, y es significativo porque, claro, el cine, el monstruo de Frankenstein, no, claro, Boris Karloff cogiendo la florecita, dándosela a la niña, tal, etcétera. Evidentemente eso no sucede en la novela. En la novela de Mary Shelley es, en ese sentido, precisamente como Satán, que, claro, en la época en la que escribe Paradise Lost, Mary Shelley está leyendo, cuando escribe Frankenstein está leyendo Paradise Lost, pues ahí se ve perfectamente esa relación, porque ¿qué ocurre con Satán? Satán, bueno, encima de que es bello ahí, aunque luego se transforma, etcétera, pero lo que tiene es el don de la elocuencia. Y lo que tiene luego el monstruo de Frankenstein, que ha leído algunas de las grandes obras, las más significativas, tiene una reading list muy interesante, ¿no? Uno de los libros es Paradise Lost. Otro libro es Las penas de Werther, ¿no? Las cuitas del joven Werther, de Goethe, ¿no? Es decir, que tiene ahí como una especie de repositorio de lecturas y se ha fijado más o menos en cómo funciona Plutarco, cómo funcionan las sociedades humanas, etcétera. Todo libresco. Es algo totalmente quijotesco, es decir, el monstruo de Frankenstein lo que hace es aprehender la realidad a través de la literatura, equivocadamente, es decir, también de manera taimada, ¿no? Y lo que le ocurre, claro, es precisamente que es elocuente,
decir, porque es horrible, es tan horrible que no se le puede describir, no hay descripción, y lo dicen todos los personajes. Pero al final de la novela, acordaos cuando Frankenstein le dice a Walton, dice, cuando lo veas venir, pégale un tiro, o sea, cárgatelo, no le escuches. Si le escuchas, estás perdido, porque tiene ese don de la elocuencia que se presenta como monstruosa, precisamente. Y lo mismo le sucede a Ricardo III y a otros personajes monstruosos de toda la tradición. O sea, yo creo que tienes mucha razón. Sí. Qué mejor que... Estamos comentando un poco el tema de la voz, monstruosidad, y me vienen bastantes cosas a la cabeza, ¿no? Una, por ejemplo, es la creación, es a partir de la voz, ¿no? La creación bíblica, que va a ser también un punto de partida del propio Paraíso Perdido de Milton. Y hablando de los monstruos o huesos de luz, que luego adquirirá el nombre de Satán cuando ya está en el infierno, en cierta medida, el monstruo de Milton representa no solo a la sociedad, sino al propio autor, ¿no? Esa idea de ir contra la monarquía, esa idea de la democracia, esa idea del poder y el conocimiento. ¿Creéis que los monstruos modernos también van por ahí? Son una especie de visión, representación de la sociedad. Que has comentado algo, ya has atisbado algo cuando has comentado el tema de los muertos vivientes, los zombies. Sí. Bueno, claro, lo estábamos comentando también antes, ¿no?, de la cuestión de los zombies con uno de vuestros alumnos. Y evidentemente es lo mismo si our vampires, ourselves, our ghost, ourselves. Es decir, realmente son los monstruos que están ahora mismo en la sociedad, son monstruos que de alguna manera contribuimos a crear todos, ¿no?, de alguna forma, ¿no? O están ahí, o permitimos que estén ahí, de alguna manera, ¿no? Es decir, muchos de ellos tienen ese don de la elocuencia como para convencernos. Lo peor es cuando nos convencen monstruos que ni siquiera tienen el don de la elocuencia, ni tienen... Mirad lo que está... Es decir, no me voy a referir a ningún país en concreto, porque ya con lo que tenemos aquí es suficiente, pero daros cuenta de esa incapacidad, porque antes es verdad que decían, había grandes, no sé, personas que utilizaban la retórica de manera muy bien y decían, qué bien habla, lo voy a votar. Claro, pero es que ahora ni siquiera hablan bien. O sea, este es el problema, que el discurso es algo totalmente entrecortado. Y eso creo que está relacionado, como veíamos antes y como hemos debatido, con la figura del zombi como un emblema o un símbolo muy claro del monstruo de nuestra propia... Es que ahora eso, alguien ni siquiera canta, pero lo admiramos por cosas completamente distintas, es decir, a lo que realmente debería ser una faceta artística, una faceta... Y bueno, eso de alguna manera, digo, contribuimos todos, a lo mejor no nosotros personalmente, pero que están ahí, ¿no? De ahí todos esa serie de personajes que de alguna manera, pues, demuestran, a ver, tampoco los voy a... pero una falta como de profundidad, ¿no? No sé, de saber hablar, de saber expresarse, de tener un comportamiento ético ante las cosas, ¿no? Sin embargo, realmente está triunfando esa imagen del zombi, que de alguna manera es la imagen de una sociedad adocenada, de una sociedad completamente, no sé, sin ningún atisbo de ética, de pensamiento. En fin, yo creo que es muy significativo y muy simbólico que ahora sea el zombi, que no habla, que no se expresa, que va de un lado a otro. En este sentido, la Noche de los Muertos Vivientes, ya ese primer hito es muy importante y significativo de una sociedad, en ese caso la americana, reflejada por George A. Romero, una película estupenda, donde se ve ese comienzo, de alguna manera, ese principio del fin, ¿no?, de una civilización, de una sociedad que directamente ya no quiere pensar, ¿no? Sí. Vamos, yo creo que tienes toda la razón ahí. Cuando dices que ya no hablan, ya no se expresan, ya no tienen elocuencia, no se limitan a callarse, sino que pero lo más terrible es que tratan de expresarse, ¿no? O sea, los zombies, que si vemos un episodio de The Walking Dead, ningún zombie está callado, ¿eh? O sea, está haciendo alguna especie de ruidos guturales como si intentase decir algo que no lo consigue, ¿no? Y ahí reside parte del terror que incita, ¿no? Es verdad.
Hablabas también antes de, bueno, pues la vertiente norteamericana, sobre todo en la obra de Stephen King, Salem Slot, ¿no? Sí. Como una especie de personificación del miedo a lo exterior, amenazas exteriores y tal. Me viene a la cabeza una adaptación, bueno, una adaptación, ¿no? un guión original de cine de, joder, pues ahora mismo no recuerdo el director, pero se llama The Village. The Village, sí. The Village. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo se llama? El Bosque. El Bosque. Sí. De acuerdo, sí. La historia esa es de Shyamalan. Sí, eso es Shyamalan, sí, Sí. Ese director de cine. Entonces, Sí. si nos fijamos en la historia, es una pequeña comunidad que en un principio parece como que Idílica. nos situamos en el siglo XIX quizás, en la costa este, muy posiblemente en Estados Unidos, y hay una especie de misa, un funeral, ¿no? Empieza con una escena que es un funeral. Pero no hay ningún edificio, ningún símbolo religioso. Y es lo que quizás más llama la atención al principio, en esta primera escena de la película, ¿no? Es raro, ¿no? O sea, es un rito secular, no hay una iglesia propiamente dicha, y lo cual se explica posteriormente, ¿no? No, tampoco voy a proporcionar spoilers, pero ahí también aparecen una especie de monstruos que ya explícitamente creados, ¿no? Y que hacen este tipo de ruidos guturales también, ¿no? Es que se acercan desde el exterior, amenazan Cierto. un pequeño núcleo, una pequeña civilización y, no sé, este tipo de comportamientos. ¿Es algo propio de Norteamérica, este acercamiento? Hombre, no lo sé, yo diría que es una película realmente interesante, ¿no? Y plantea, yo creo, esa creación de un imaginario, es decir, ¿qué hacen las comunidades realmente? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hacemos todos, ¿no? De alguna manera. Pero sobre todo los políticos, como sucede, o sea, en el Bosque, el problema es que no tenemos política, nadie manda sobre nadie, eso es mentira. Es decir, ahí también hay un sistema de poder claramente afianzado y que además lo que quiere, como todos los sistemas de poder, es controlar a través del miedo. Y eso sucede en Estados Unidos, sucede en otros muchos lugares, en todos yo diría, de una manera o de otra. Fijaos en el yihadismo o en fin, en muchísimos sitios la creación de miedo ya nos pone a todos, ¿no? De alguna manera ya en esa disposición de... Claro, ahí se sitúa en la mayor parte del tiempo, pues en una visión del futuro quizás, ¿no? Y más explícitamente dices, bueno, pues mira, es una sociedad totalitaria del futuro, como en 1984, de Orwell, ¿no? Por ejemplo, el miedo, claro, que te encapsula, ¿no? Y que te restringe y te oprime. Sin embargo, en aquella película, pues, bueno, en fin, para los que no hayáis visto toda la película es mejor quizás no contar toda la historia, ¿no? Pero bueno, o sea, quiero decir que... Sí. Yo creo que simboliza. Hay gente que quiere preguntar. Vamos a pasar a ruedo de preguntas. Simplemente, pues, añadir que quizá lo que diferencia, ¿no?, al terror de otro tipo de literaturas, o lo que realmente da miedo es la exploración de los tabús modernos, los tabús de cada momento. De ahí quizá el género, la exploración de diferentes miedos de cada época, pues ha hecho que la evolución de los propios monstruos sea diferente. Pero es esa exploración quizá de los miedos modernos, que ahora pueden estar relacionadas con las tecnologías o con lo que fuere, lo que da pues pie a nuevas series como Black Mirror, que quizás sea un buen ejemplo de todo esto. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y es vuestro turno. Levantáis la mano y Maggi o yo nos pasan el altavoz. Micrófono. Bueno, yo quería comentar a ciertos puntos que habéis comentado durante la sesión. En primer lugar, me ha parecido muy interesante lo que has comentado tú en referencia a Drácula y también a otros monstruos, y es esa ambigüedad, ¿no? Ese terreno de lo desconocido y de lo misterioso, que es aquello que realmente nos da miedo, ¿no? Aquello que se escapa de nuestro raciocinio y que no puede ser acaparado por nuestro control. Entonces, como es un elemento incontrolado, es un elemento terrorífico, ¿no? Entonces ahí reside la génesis de la pavorosidad de este elemento, ¿no? Y entonces, ¿cómo con el proceso que has descrito tú de los vampiros, que se empiezan a introducir en la cultura de una forma tan coloquial y tan rutinaria que llegan a ser
adolescentes que se comportan y que van al instituto como cualquiera, que casi se puede interpelar como una cosa casi de humor y o de entretenimiento y no tanto de terror, ¿no? Entonces esta dicotomía me ha parecido muy interesante que has establecido entre lo desconocido y lo conocido, que creo que hoy en día sigue siendo un patrón en lo referente al terror que se sigue dando, ¿no? Se puede ver, o sea, tanto en los relatos de terror como la literatura, etcétera, como en la misma sociedad, ¿no? Como tememos a otras sociedades que no conocemos. La más representativa sería pues el conflicto que existe entre Occidente y el Islam, ¿no? Podríamos decir entre católicos y el Islam. Luego también había otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado mucho. Bueno, perdón, no sé si voy a hacer preguntas, voy a comentar. Podéis hablar lo que queráis. Sobre los monstruos humanos, ¿no? Que has empezado con Dorian Gray, de Wilde, y luego has ido a la versión moderna o postmoderna de Dorian Gray, de American Psycho, ¿no? Con toda esta película de este chico y tal. Y me ha parecido muy interesante porque se ve una evolución de la monstruosidad, ¿no? O sea, de lo que son realmente los monstruos que nos aterran, no estas películas cutres de, ¿no? Matanza de Texas o chorradas así, que simplemente son escenas cortapegadas de cosas sangrientas y sustos, ¿no? para adolescentes, ¿no? Pero esos son los monstruos que realmente dan miedo, ¿no? Y entonces yo creo que se ve una evolución de la sociedad en la que antes encarnábamos en los miedos, en esas criaturas informes que les damos unas formas no demasiado concretas o demasiado horribles, y luego empezamos a ver que realmente los verdaderos, que no hay nada más allá, que estamos nosotros y solamente nosotros, y que realmente los verdaderos monstruos somos nosotros, y que ahí se empiezan a identificar estos monstruos, estas características, estos comportamientos que generan estas tensiones sociales y que nos llevan a estos efectos y estos desencadenantes que producen, ¿no? Pues muertes, asesinatos, violaciones, etcétera, que estas acciones que tomamos como moralmente reprobables, ¿no? Y luego, por último, también quería hacer un comentario relacionado al último tema que habéis tratado sobre los zombies. Quería hacer un apunte. Yo creo que los zombies... No me gustan demasiado las historias de zombies, para empezar. Pero yo creo que lo que realmente da miedo de los zombies no es el zombie en cuestión. O quizá, bajo mi punto de vista, perdonad si os contravengo. No, está bien. Que no es o su incapacidad de hablar. O sea, no sé si habéis visto una película que es Zombie Party, que es una película que hace risa de los zombies. Bueno, es igual. Pero al final de la película, pues bueno, se normalizan los zombies y tal, y tienen a un zombie y le hacen una entrevista así como de chorra, y tienen a un zombie único y le hacen una entrevista y se ríen de él y tal. Entonces, es como... Es totalmente satírico y totalmente gracioso. Un zombie solo no da miedo. Lo que da miedo es el grupo. Claro. Lo que da miedo es la masa no pensante, que actúa y que se mueve. Y en Walking Dead, ahí viene, pues cuando vienen un montón, pues asustan y tal. Pero cuando lo extrapolamos a la realidad y lo vemos en la realidad, la masa inconsciente, ignorante, que se mueve, que vota y que hace, pues bueno, las cosas que estamos viendo hoy en día. Pues esos 3 puntos quería comentar. Muchas gracias por darme la oportunidad. Bueno, a mí me parece que todo lo que has dicho está magníficamente fundamentado, ¿no? Por desgracia, seguramente, para nuestra sociedad, ¿no? Pero es interesante. Hablando sobre lo de la ambigüedad, fijaos, cuento un poco mi experiencia personal, que siempre al ser personal pues puede ser paradigmática o no, normalmente no lo será. Pero es a modo de ejemplo. Yo me acuerdo de la primera vez que vi Alien, el octavo pasajero, la primera de Ridley Scott, ¿no? La vi en el cine en el año 78, soy así de mayor ya. Y entonces a mí me impactó muchísimo la película. ¿Por qué me impactó? Pues me impactó fundamentalmente porque no veía al monstruo. Porque es que la cámara jugaba y me lo quitaba. Claro, luego ya con el DVD, ahora ya ni hablemos, pero con el DVD ya iba parando la imagen. Me pasó lo mismo con El Exorcista, ¿no? Con mi hermano estábamos los dos, vamos a parar ahora que sale la cara de Reagan poniendo no sé qué, y la poníamos ahí.
Así le íbamos quitando de alguna manera, le íbamos desemantizando y quitando el miedo que podía dar la película. Pero claro, cuando yo vi por primera vez El octavo pasajero y veías rápidamente cómo la cámara te robaba al monstruo, en este caso, ¿no? Monstruo alienígena, otro de los grandes temas, pues te iba quitando, y entonces eso es lo que producía la inquietud y te ponía en consonancia con, en este caso, con Ripley, ¿no? O con el propio personaje que estaba pasando miedo dentro de la película, ¿no? Y en definitiva, complementando lo que decía sobre... Hay un término teórico que me parece fundamental para el estudio de la literatura y el cine, en fin, para todo lo terrorífico y lo gótico, ¿no? Que es la noción de Unheimliche de Freud, que se traduce como the uncanny, y no tenemos al castellano, no hay una buena traducción, se ha traducido como la inquietante extrañeza, lo siniestro, pero no es exactamente lo mismo. La palabra Unheimliche, que la mejor traducción al inglés sería unhomely, porque Heim es la misma raíz de la palabra home. ¿Qué es lo Unheimliche? Todo aquello que nos desfamiliariza, ¿no? Que nos quita la familiaridad, algo que decir, yo estoy aquí, eso, lo que llamamos la zona de confort. Uy, me sacan de la zona de confort y entonces es cuando empieza el miedo. Y hay como una especie de evolución que voy a describir de manera muy ramplona por razones obvias de tiempo, etcétera. Pero es, en principio, claro, lo uncanny. En la literatura de terror sale la literatura gótica. ¿Y qué tenemos? El monasterio, el castillo, etcétera. Son proyecciones de la mente, pero son proyecciones exteriores. En su momento dieron miedo. ¿Pero qué va dando cada vez más miedo? Cuando el fantasma, el vampiro, etcétera, o lo que sea, el ser que sea, llega a nuestra casa, nuestra home, nuestra Heim, ¿no? Y la desfamiliariza. Ya, todavía la sensación de miedo es mayor, ¿no? Y ya si encima esa casa es la propia mente, la locura, los estados distorsionados de la mente, etcétera, etcétera, la mente como casa, que es una metáfora que está pues, hasta en la tradición poética mística, etcétera, pues todavía produce más. Conforme se va acercando más a nosotros, hacia nuestra propia casa, la mente, el cuerpo, etcétera, todavía produce mayor terror, ¿no? El retrato de Maupassant, el Horla, no sé si lo habéis leído, es un ejemplo muy claro. Si queréis pasar un buen mal rato, es una buena lectura, porque representa precisamente eso, como un ser que te va invadiendo, que primero llega desde fuera a tu casa. No sabemos si es un fantasma, si es un alienígena, qué es, pero es muy interesante, ¿no? Cómo al final el miedo es que nos invadan de alguna manera, ¿no? Sí, y no solo nos viene a visitar, ¿no? Sino que nosotros somos los que invitamos a entrar en nuestra casa a este monstruo. Y yo creo que esa es una matización interesante, ¿no? Mucho. Dice la película que antes has puesto, que se basaba en una película sueca, que a su vez se basa en una novela sueca, el título es Låt den rätte komma in, que significa Let the right one in, I think, sí, en inglés, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué the right one? ¿Cómo traducimos esto? El correcto, el adecuado, ¿no? Entonces tú decides quién es el adecuado para dejarle entrar en tu vida. Entonces, ¿a qué vamos abocados? A invitar a toda esa marea que comentabas antes, estas masas de zombies que nos vienen a ver. Hemos provocado esta reacción, ¿no? Algo hemos desencadenado que hace que se nos acerca, y en la tradición vampírica no pueden entrar en tu casa a no ser que les invites a entrar. Claro. Yo creo que es también parte del... Esto pasa también con las parejas, hay que tener cuidado, ¿eh? No, pero es verdad. Dentro de la tradición vampírica está la norma tácita de que tienes que invitar. Por eso cuando en Drácula aparece, o sea, que vampirice a Lucy Westenra, que hace que, no sé, me casaría con 3 y tal. Uy, esto es muy peligroso, sobre todo a finales de siglo. Bueno, y hoy también causaría algún que otro problema. Pero el problema es cuando Mina Harker, que parece el emblema de la mujer victoriana, The Angel in the House, resulta que está siendo vampirizada por Drácula. Y eso significa que ella le ha dejado entrar. Entonces, ahí es donde se produce el terror. Sí, simplemente una pequeña matización.
que creo que puede ser relevante, quizá no, pero atendiendo a la etimología y volviendo a The Uncanny, claro, no sería relacionado casi, sino con algo todavía, desde mi punto de vista, más terrorífico, sería con el hogar. El hogar, porque claro. es home instead of house. Cierto. Entonces, claro, ahí sí que hay un pequeño matiz todavía más terrorífico, porque la casa sí que puede ser algo más cercano al monasterio, al castillo, pero el hogar es más cercano al alma, ¿no? Entonces... Me parece una muy buena precisión, cierto. A ver, yo que es que antes habéis hablado de Frankenstein y yo que no me he leído Frankenstein, solo algún resumen de estos de que se encuentra por internet en podcast y una recopilación de mejores momentos de la mano de Plans. Si os digo Plans quizá no os suene, pero bueno. El caso, a mí lo que me llama la atención es que el ponente ha definido a Frankenstein como el malo. Y a mí, sinceramente, Frankenstein me da un poco... Frankenstein o el monstruo. Y a mí, sinceramente, el monstruo me da un poco de pena. Porque tú le ves que, según te cuenta él, lo único que quiere es relacionarse con la gente y tal, pero no lo consigue porque el pobre es feo. Bueno, feo. Sí. Muy feo. Sí, entonces, cierto. Hace lo que hace por eso mismo. Claro. No, a mí también me da pena, yo cuando leí la novela por primera vez. La novela es infinitamente superior a cualquier versión, la verdad. Hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Y leyendo la novela lo que ocurre, a ver, tienes toda la razón, y a mí me produjo una sensación, claro, además es que es el problema de siempre. Yo ya había visto el Frankenstein de Boris Karloff, claro, lo había identificado con ese ser casi lovable, ¿no? Que además casi no habla, que no articula casi las palabras, ¿no? Y de pronto te encuentras con esa... Para mí Frankenstein es una novela absolutamente magistral desde todo punto de vista, ¿no? Incluido el literario, ¿no? Cómo está escrito. Pero lo que ocurre, claro, es que esto tiene un problema, fíjate, y es el hecho de que nos da pena. Vale, pero, hombre, de acuerdo, la sociedad lo ha maltratado, es horrible, no se le puede ni ver ni mirar, etcétera, ¿no? Tiene ese don de la elocuencia que sí que cautiva y que capta. Como cuando llega con Víctor Frankenstein y le dice, no te preocupes, que te tapo los ojos para que no me mires. Claro, sabe que esa es su baza. Si no le miran, por medio de la voz lo puede manipular. Pero es que luego, es que se carga al hermano pequeño de Víctor Frankenstein. Es que se carga a Elizabeth Lavenza. Sí, que qué pena. Pero es que empieza yo qué sé, con una especie de espiral de destrucción y de asesinato, que indudablemente creo que ahí ya le quita de alguna manera la razón que podría tener, evidentemente la tiene, y que seguramente no tiene otra manera de expresarla, ¿no? Pero es terrible pensar que no puedes controlar todo eso de otra manera que no sea mediante el asesinato y mediante el crimen, ¿no? De alguna forma, no lo sé. O sea, sí, un comentario para Sukil. Porque se lo voy a hacer porque supongo que lo va a entender bastante bien. Una de las cosas que hemos visto, ¿no? Que os encomendaba leer al principio del curso era el libro de Job y el rol de la providencia. Y efectivamente, si haces una comparativa entre todas las tortas, ¿no? que va a recibir este personaje bíblico, ¿no? Hasta que al final, por fin, se reencuentra con el Padre creador, en cierta manera, pues es muy diferente, ¿no? Como a pesar de todo persevera o confía, mientras que la criatura, pues obviamente acaba renegando de su padre, de su creador. No digo que no tenga motivos, simplemente digo que la evolución narrativa o el mensaje, pues bueno, difiere. Y a mí personalmente me da una pena terrible, por eso siempre os emplazo a denominarlo criatura y nunca monstruo, por lo menos hasta determinado momento. Hasta un punto en la... Pero bueno, vamos a hacer una preguntita más y vamos a pasar. Pero yo me pregunto en Frankenstein hasta qué punto la criatura ha sido convertida en monstruo por los que lo rodean. Porque al fin y al cabo la única persona en toda la novela que parece llegar a comprenderla es el ciego en la casa en la que permanece.
y solo hasta que llegan los niños y le dicen que con quien está hablando es un monstruo. Entonces yo creo que ahí más que hablar de un monstruo, estamos hablando de un grupo de monstruos que están maltratando a la criatura, porque hasta los mismos niños que representan la inocencia en la obra ya están completamente corruptos y esclavos de la imagen física. Bueno, muy interesante lo que planteas. Para empezar, no son niños, seguramente te estás basando en alguna adaptación cinematográfica. Pues son adultos. Los de Lacey, tanto son dos hermanos y son adultos ya, ¿vale? Que es un matiz importante por lo de la inocencia, pero lo que dices tiene también mucho sentido porque cuando estaba leyendo Frankenstein y antes, es decir, acordaos de que la madre de Mary Shelley es Mary Wollstonecraft, la pionera del feminismo, que en 1792 publica A Vindication of the Rights of Woman, la primera reivindicación de los derechos de la mujer. Fijaos, en 1792, una mujer realmente valiente, ¿eh? Y precisamente esa obra, que conoce perfectamente Mary Shelley, es como una especie de contestación a la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Claro, y ahí está el mito del buen salvaje. Entonces, evidentemente, claro, eso le influye radicalmente a Mary Shelley para plantear el monstruo como un ser al que la sociedad, es decir, sí, es el problema, ¿no? Y esto también lo plantea Lacan. Tú llegas al niño y le dices, uy, qué niño más guapo, qué bonito y tal, estupendo. Pero, joder, qué feo que es este tío y tal. Imaginaos, es decir, muchas veces nuestro espejo son los otros. Si no nosotros, pues no sabemos cómo nos consideraríamos, ¿no? Es lo que llama Lacan el estadio del espejo. Si tú al niño le cuentas, le dices le das determinadas pautas sobre cómo es, cuántas cosas nos dirán. A mí, yo, por ejemplo, tengo en mi familia yo creo que una pésima reputación de ser fatal para hacer cosas con las manos y tal, de bricolage y tal y no sé qué. Lo que pasa es que no me gusta nada, no me interesa lo más mínimo. Creo que si pudiera lo haría, o sea, que si tuviera que hacerlo lo haría, y de hecho a veces lo hago, pero ya me he quedado con esa, ¿sabéis? Y cuántas veces no la familia, etcétera, la sociedad nos da una pauta de lo que somos, y si te dicen que eres un monstruo, acabas siéndolo, claro. Y has puesto un ejemplo muy bueno, es decir, el viejo ciego, el padre de los de Lacey, como no lo ve y solo ve lo que habla, él además en ese momento se comporta bien, es luego cuando ya quema hasta la propia cabaña de los de Lacey, que también se le va un poco la mano, ¿no? Es verdad. Entonces es muy interesante, claro, al ser ciego no puede darle ser invidente no le puede dar esa pauta, y por eso pues no sabe que es un monstruo, para él no lo es. O sea que eso es interesante, es the eye of the beholder, nunca mejor dicho. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ya siento tener que acabar aquí esta mesa redonda que considero bastante interesante. Pero bueno, vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente que ha hecho el esfuerzo de venir y bueno, pues ahora se quedará Martín para presentarle y Antonio y yo nos retiramos.